Buen día a todos ustedes, los amigos que nos acompañan semana tras semana en esta reflexión sobre ciudadanía y paz, acordándonos de la gran figura de Monseñor Dale, uno de los pioneros de la Iglesia surandina nuestra. Hoy día se me ocurre plantearles la pregunta de la justicia. ¿Qué significa la justicia? Practicar la justicia, las instituciones de justicia en el contexto de crisis global que estamos atravesando y en particular justamente en nuestros países, la crisis de la institucionalidad, de la autonomía, de la probidad, de la ética propia del sistema de justicia. Sentimos que dentro de este colapso global de la institución, también está colapsando los sistemas de justicia. Entonces, ¿cómo situarnos como ciudadanos ante este fenómeno, este acontecimiento de colapso de la justicia, incluso de pérdida de la conciencia de lo que podría ser la justicia y el ejercicio de la justicia? En un primer momento, veamos un poco cómo nos encontramos, cuál es el estado de la cuestión. Y creo que a nivel mundial ha habido como dos grandes quiebres que, que marcan un antes y un después de la práctica de la justicia, la práctica institucional. Uno de los momentos claves de quiebre es el 11 de septiembre del 2001, donde los terroristas, digamos, Al Qaeda, entra así de sorpresa en un símbolo fuertísimo del poder occidental y del poder norteamericano, ¿no? Las dos torres gemelas de Nueva York. Este acontecimiento y después los acontecimientos terroristas que han marcado todo el planeta, especialmente el primer mundo, el mundo occidental rico, ha cambiado completamente la mirada de los estados, de la sociedad, pero también, y eso es lo importante, de la ciudadanía sobre lo que significa ejercer la justicia en un contexto democrático. Ese es un primer momento al que vamos a volver. Un segundo momento de quiebre, es reciente y lo tenemos todavía muy marcado en la memoria, es la larga pandemia que también ha justificado y legitimado una serie de medidas que están totalmente en contra de lo que es el ideal democrático y de lo que es el respeto de los derechos y de la libertad del ciudadano. Entonces, dos grandes acontecimientos que van a marcar este colapso o van a explicar seguramente este colapso del sistema de la justicia. Lo que está en juego en este momento en todos nuestros países, de manera un poco diferente en cada lugar, es el tema de la autonomía de los poderes del Estado, los tres poderes, el poder legislativo, ejecutivo y jurídico. Y creo que podemos constatar en todos nuestros países que esta independencia, esta autonomía de los poderes que garantizan una verdadera democracia ya no existe. Existe en el país, en el papel, puede haber muy buenos momentos de independencia y de autonomía de los poderes, pero prácticamente hay como una colusión entre estos tres poderes que se encuentran y se acuerdan constantemente alrededor de intereses comunes, que son intereses de tipo político, básicamente. En esta pérdida de autonomía de los tres poderes democráticos, también lo que está en juego es lo que llamaría la fiscalización. Hay como una especie de vuelco del significado de la fiscalización. La justicia fiscaliza los delitos normalmente,
la ciudadanía está llamada a fiscalizar a sus representantes, los gobernantes, el Congreso, los ministros, pero hay como un vuelco que nos parece totalmente normal hoy día, es que ya no son los ciudadanos, no es la ciudadanía quien fiscaliza a sus gobernantes a través de un poder judicial autónomo, sino que es todo lo contrario, es como una fiscalización de parte de los gobernantes hacia la ciudadanía a través de la criminalización de la práctica ciudadana, por ejemplo, la protesta, ¿no? La protesta en Perú, por ejemplo, acaba de ser considerada como un delito, ¿ya? Y prácticamente el Estado, con sus elementos armados, que es la policía y el ejército, van fiscalizando directamente a la ciudadanía en su derecho de protesta, de opinión, ¿ya? Eh, a través de lo que, por ejemplo, llamamos en el Perú el terruqueo, o sea, de antemano el que protesta es un terruco. Entonces, es el Estado que va fiscalizando de manera preventiva, podríamos decir, la práctica ciudadana. Este vuelco es la muerte de la ciudadanía. También, si quien fiscaliza es el Estado y fiscaliza a la ciudadanía con un poder judicial enfeudado a los intereses del grupo de poder, ¿ya? Entonces, el propio Estado, que tendría que ser fiscalizado, los gobernantes, tendría que ser fiscalizado por la ciudadanía, goza de una impunidad cada vez más grande. El poder se vuelve impune. Hoy día, por ejemplo, se leía en los periódicos que el Congreso quisiera volver a la impunidad de los congresistas, ¿no? Justamente para escapar a la fiscalización, al juicio de la ciudadanía a través de un poder judicial que sería autónomo, lo que ya es una ilusión, ¿no? Dentro de este vuelco, ¿no? Una fiscalización al revés, una pérdida de autonomía de los poderes, impunidad del poder y criminalización de la ciudadanía, se banalizan completamente el crimen y sus manifestaciones, como que el crimen ya no es un problema para gobernar, por ejemplo, ¿no? Estamos gobernados por criminales. Muy interesante lo que está pasando con el señor Trump en Estados Unidos. Hoy día lo están imputando por el tráfico sobre, ¿no? El contestar, el no asumir los resultados de las elecciones y está casi al borde de ser imputado también por una responsabilidad indirecta en el asalto al Capitolio y el asalto al Estado de Derecho, ¿ya? Y sin embargo, sigue siendo el candidato predilecto de una gran parte de la población y de su propio partido para la presidencia. Entonces, el crimen ya no es ningún impedimento. En el Perú tuvieron que escoger los congresistas entre un presidente del Congreso con 52 investigaciones judiciales y uno que solamente tenía una. Entonces, tenemos que escoger entre criminales y entre criminales están construyendo un sistema interno de impunidad, invirtiendo la fiscalización en un poder coludido, ¿no? Un poder que tiene intereses comunes. Qué terrible descripción, qué terrible estado de la cuestión. En esta situación, la delincuencia quiere decir caminar fuera de la ley, este caminar delincuente fuera de la ley es el modo de vida, hay que decirlo, de la mayoría de los ciudadanos, de nosotros, ¿no? Ese es nuestro modo de vida y con mucho mayor razón, la delincuencia es el método de gobierno casi exclusivo en este momento. ¿Hay alguna ventana de esperanza? Sí, la voy a abrir.
un poquito más tarde, yo creo que son los espacios de jurisdicción internacional en cuanto al clima, en cuanto a los derechos humanos, el derecho de la guerra. Hay hoy día una serie de tribunales internacionales que pueden ser el elemento frenante de este colapso de la justicia. Y otro elemento somos nosotros. Es la ciudadanía a través de otras modalidades de fiscalización, ya que la fiscalización tradicional ya no funciona. Bien, Bien, entonces después de este estado un poco sombrío de la cuestión de la justicia en nuestros países, quisiera precisar un poco por dónde va el vuelco, cómo ha ido pasando de una cosa a la otra, en particular al favor, al calor de estos dos grandes acontecimientos históricos imprevistos, el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, o sea, el tema del terrorismo en todo el mundo occidental, ¿ya? Y la pandemia, ¿no? Estos dos acontecimientos fuertes e inéditos han cambiado completamente el sentido y la conciencia de lo que es justicia en nuestro mundo. En una democracia sana, la justicia es retributiva. Es retributiva y punitiva, pero viene después del delito, no antes, ¿no? O sea, ella retribuye actos delictuales, ¿no? Actos negativos, pero lo hace privilegiando la presunción de inocencia mientras no está establecido el juicio, el acusado o el investigado es considerado como inocente, ¿ya? Y se le garantiza el derecho a la defensa, se les garantiza todos los derechos humanos eh, ganados, ¿no? A través de una lucha social democrática muy grande de todo el siglo XIX y hasta la declaración de 1948. Este sistema retributivo es complejo, defender, garantizar la defensa del que está investigado y también los derechos humanos. Eso es complejo y lento. El sistema de una justicia democrática es lento y pesado. Mucho más expeditivo es mucho más expeditiva es la justicia preventiva en la cual hemos entrado gracias a estos dos grandes acontecimientos del terrorismo supuesto, real, y de la pandemia, ¿no? Ya no estamos en una justicia retributiva y punitiva, sino que hemos entrado en un sistema de justicia preventiva y predictiva. Antes del delito, podría ser que los ciudadanos sean terrucos. Eso es lo predictivo, ¿no? Y entonces la fiscal, por ejemplo, la fiscalía puede, o los jueces pueden emitir condenas preventivas sin ningún tipo de juicio, ¿no? De nuevo, el juicio democrático es un juicio lento, pesado, porque garantiza los derechos del supuesto acusado, del sospechoso, ¿ya? En cambio, la nueva justicia preventiva es predictiva, es que anticipa el delito, ¿no? Y eso se justifica por el temor al terrorismo, a las sorpresas de los atentados, ¿no? Y esta nueva justicia no toma en cuenta la presunción de inocencia, ¿no? Más bien hay que probar la inocencia. En una justicia democrática, de nuevo, hay que probar el delito. Aquí hay que probar la inocencia y no hay ni defensa ni derecho a la defensa. Me parece que hay algunos casos últimos en el Perú, pero pienso en la situación del Salvador, ¿no? Yo creo que El Salvador es como un ícono, un prototipo de lo que es este cambio de la justicia retributiva a la justicia preventiva y predicativa.
Y a esto se añade un nuevo tipo de conciencia ciudadana o colectiva, que es la lógica guerrera. Después de los atentados del 11 de septiembre y después de todos los demás atentados, ¿ya? También a favor de la fuerza que tiene el mundo delincuente del narco, por ejemplo, en México, o de las bandas de las maras en Colombia, en Salvador, en Estados Unidos, después de todos esos hechos delictivos que parecen un nuevo modo de gobierno paralelo, incluso en los ejércitos. En el caso de México, ¿no? Está cada vez más claro que las Fuerzas Armadas mexicanas están entrando en este paralelismo de lo que podríamos llamar un narcoestado. Entonces, en este narcoestado, todo ciudadano puede volverse un enemigo, ¿no? Es una lógica de guerra entre una parte de la ciudadanía y otra parte de la ciudadanía. Entonces, la prevención, la predicción, que podría ser un narco, que podría ser un terrorista, ¿ya? Hace que a priori todo ciudadano se vuelve enemigo. Es lo que llamaría la lógica guerrera. Y si queremos añadir un elemento más a este vuelco, es la privatización de la justicia. La justicia inmediata, extrajudicial. Se sabe hoy día, por ejemplo, que el ejército, no, el gobierno norteamericano tenía tribunales ejecutivos clandestinos en Rumanía, en Polonia, donde se practicaba ilegalmente la tortura, ¿no? Entonces hay como una justicia paralela, la justicia que practican los narcotraficantes con su poderosísimo ejército, ¿no? A veces más poderoso que el propio ejército oficial, ¿no? Vemos incluso en la guerra de Ucrania, entre Rusia y Ucrania, cómo hay un ejército paralelo, una justicia paralela que es este famoso grupo Wagner, que ya actuó desde mucho tiempo en Afganistán, en África. ¿Ya? Hay una justicia no oficial, una justicia criminal, podríamos decir, ¿no? Entonces, esa confusión entre justicia y crimen, entre impunidad y fiscalización, es un poco el paisaje amplio en el cual nos encontramos en este momento. Pero sí, como decía en un comienzo, hay una ventana, dos ventanas, ¿no? Que va por una parte hacia los tribunales internacionales a través de pactos internacionales, de lógica internacional, de vínculos entre naciones. Se han creado tribunales, por ejemplo el CPI, ¿no? Tribunales internacionales que obligan a las naciones. Es muy interesante que los encargados de aplicar el derecho internacional son los jueces de las naciones. Entonces tenemos países donde colapsa completamente una justicia democrática, pero que se ven obligados por los tratados internacionales a respetar las sentencias internacionales, y estas sentencias tienen que ser aplicadas por jueces nacionales de los propios países. Tenemos esto en América Latina, ¿no? El Tribunal Latinoamericano, Interamericano, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese derecho internacional libera un poco a los jueces íntegros, a los jueces justos, los jueces morales y éticos, los liberas de los vínculos perversos con el hecho político interno. Esto vale para los derechos humanos, esto vale para el narcotráfico, el derecho a la guerra. Por ejemplo, últimamente el presidente Putin ha sido declarado eh, eh, criminal de guerra, ¿no? Entonces, este señor ya no puede salir de Rusia o de los países allegados a Rusia, porque inmediatamente estaría arrestado y juzgado por un tribunal internacional. Esa es una ventana importante, como los nuevos tribunales internacionales pueden detener
o cambiar la lógica de la criminalización, de la impunidad, de la colusión política de todos los poderes. Pero también hay una segunda ventana, ¿eh? Que sería la práctica nueva de la ciudadanía, y hay que buscar nuevos caminos de ciudadanía, es exactamente lo que quisiera abordar ahora. Pienso que las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, son como ombudsman. ¿Saben lo que es un ombudsman? Es un personaje o una institución externa al Estado que ejerce una fiscalización independiente. Creo que la ciudadanía, a través de sus organizaciones no gubernamentales, pueden ejercer este rol de ombudsman, de fiscalización, fuera de los sistemas fiscalizadores tradicionales, ¿no? Y entre estos elementos de ciudadanía, de opinión, podríamos decir, eh, habría que situar los medios de comunicación, pero los medios de comunicación tradicionales, muchos de ellos sufren la misma enfermedad y la misma perversión que los diferentes poderes del Estado. Los medios de comunicación se han vuelto como correa de transmisión de esta impunidad del poder del Estado. Entonces, sí hay todavía algunos medios oficiales independientes. ¿Hasta cuándo? Porque dependen de la economía, por supuesto. Para ser un periódico independiente hay que gozar de autonomía. Vean lo que pasa en Nicaragua, en Guatemala, por supuesto en El Salvador, ¿no? Y las tentaciones de todos los estados de acallar una prensa libre y simplemente de avasallar, enfeudar a los medios de comunicación a sus propios intereses. Aquí en el Perú, por ejemplo, el canal oficial, ¿no? El canal nacional. Pero también hay nueva comunicación, que son lo que llamaría los medios de comunicación de proximidad, que pasan por Internet, que son el testimonio inmediato de lo que está aconteciendo. Y eso sí es muy poderoso. ¿Ya? Si un canal de YouTube o una red está presente en los hechos, en el lugar de los hechos, inmediatamente puede ejercer una fiscalización impresionante. Entonces ahí los movimientos ciudadanos, los movimientos sociales, pueden ser, sobre todo si se mundializan, ¿no? Si no son simplemente una pequeña red local, sino que vamos a esta misma lógica de proximidad inmediata con los hechos, con los abusos en particular. Si se mundializa esos movimientos, por ejemplo, el movimiento de las mujeres, el movimiento de las víctimas de abusos en la iglesia, el movimiento gay o el LGTB, ¿no? Son movimientos mundializados que sí pueden imaginar o hacernos imaginar una nueva ciudadanía y una nueva justicia. Termino siempre como lo hago, siempre, ¿no? Con una perspectiva evangélica. Y aquí quisiera volver a la confrontación que los fariseos hicieron con Jesús, ¿no? Esta confrontación entre Dios y César, ¿no? ¿Hay que pagar el impuesto a César o no? ¿Ya? Aquí les doy las tres referencias: Mateo 22, versículo 15 a 21, Lucas 20, 25, Marcos 12, 17. Entonces, yo creo que ahí es una discusión sobre la vinculación o no entre fe, religión y política. Los que interrogan a Jesús son religiosos, ¿no? Son gente religiosa y preguntan si hay que pagar o no, y ese es un acto de justicia o de política, qué sé yo, ¿no? Tiene que ver con una conciencia política. Y Jesús va a declarar tajantemente la autonomía de la sociedad civil. Y lo va a hacer devolviéndoles a sus interlocutores su ambigüedad, ¿no? Porque
ellos denuncian la presencia ilegítima, ilegal del Imperio Romano en Israel, pero aprovechan de él, por supuesto. Por ejemplo, los colectores de impuestos, los publicanos, ¿no? O los que llaman los herodianos, es decir, los sacerdotes del templo, a quienes el Imperio Romano concedió una serie de ventajas de la que están aprovechando este grupo de poder, ¿no? Entonces, lo primero que hace Jesús es denunciar la complicidad de los poderes, incluso con un poder totalmente legítimo como es el invasor. Es importante denunciar esto. Toda la cuestión de Odebrecht, por ejemplo, en América Latina en general. Pero después Jesús va a distinguir completamente lo que es el campo político y el campo de Dios. Y creo que hay que entender ahí que no se puede hacer de la política un Dios o de los políticos dioses la impunidad. Por ejemplo, la impunidad es hacer de estos gobernantes unos dioses que no tienen que rendir cuenta a nadie, ¿no? Y tampoco hay que hacer de Dios un pretexto para el delito, ¿ya? Para la colusión, para el aprovechamiento de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Separarlos el uno del otro. Pero si vamos más a fondo en esta discusión entre Dios y César, creo que sería importante separar tres cosas importantísimas para el creyente, cuatro diría: el delito, el pecado, la justicia y la misericordia. Porque justamente cuando confundimos Dios y César, ¿no? Mezclamos y confundimos estas diferentes realidades como para justificarnos o para dejar pasar el camello por el agujero. ¿Ya? ¿El delito qué cosa es? El delito es el hecho. Comete un delito, ¿ya? Por ejemplo, apunto a un ciudadano con una ametralladora. Ese es un delito, tú lo matas, ese es el hecho. Y no se puede borrar este hecho y no puede quedar impune de ninguna manera. El pecado es la relación que hay entre estos hechos y tu conciencia, y sobre todo tu conciencia, si eres creyente, tu conciencia ante Dios. Ese es el pecado. El pecado es una cosa muy interna, muy subjetiva. El delito sí o sí debe ser juzgado y debe ser sentenciado, debe ser eh, castigado el delito. Debe haber reparación. Hay una parábola maravillosa en el Evangelio que es la historia de este servidor que tenía una deuda de no sé cuánto, una deuda tan grande como todo el impuesto de Israel al Imperio Romano durante un año, ¿no? Es una cosa colosal, ¿no? Y su maestro le perdona la deuda, pero él comete un nuevo delito. El no pagar la deuda es un delito, ¿no es cierto? Pero Dios le perdona o el maestro le perdona, pero sale y no perdona a su hermano una deuda ínfima, ridícula, ¿ya? Entonces el maestro lo llama de nuevo y tú vas a ser castigado, ¿ya? Entonces ahí hay como una relación entre delito, que tiene que ser juzgado, ¿ya? Pecado, que depende de una conciencia personal y colectiva ante tu propio sistema ético y tu Dios y tu religión, ¿ya? Justicia, la justicia tiene que ser la retribución, ¿no? Del delito, del acto, y la misericordia que va más allá del delito y que va más allá de la retribución. La misericordia no borra el delito, no borra la justicia, no pasa por encima. Es una decisión más allá que implica el amor. El amor es la opción por las víctimas, ¿no? El amor es una inventiva de una nueva justicia, no es lo contrario de la justicia.
no es permitir cualquier cosa por amor o encubrir, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que el encubrimiento larguísimo de la iglesia a propósito de los abusos va en contra de la justicia. Estos abusadores de la iglesia no tienen que ser solamente ni primeramente juzgados por sus propios pares, los tribunales eclesiásticos internos, sino que tienen que pasar sí o sí a la justicia civil, ¿ya? Como para ser retribuidos, ¿sí? La retribución de su delito a nivel de la sociedad civil, ¿ya? El encubrimiento es una falsa concepción del perdón y de la misericordia. El confesionario no puede borrar el delito, puede borrar el pecado, pero no puede borrar el delito. El delito tiene que ser enfrentado sí o sí. Y pues en esta confrontación de los abusos, por ejemplo, recién la Iglesia, con la firmeza del Papa Francisco, hoy día mismo en Lisboa, ¿ya? La opción es el bien y el derecho y la justicia para las víctimas y no el encubrimiento con pretexto de misericordia a los abusadores, lo que ha sido la lógica y detrás de esta lógica de la misericordia, el prestigio de una institución por encima del delito. La última palabra es el amor, ¿no? El amor va más allá. No borra, pero va más allá de la justicia. El amor es un acto de invención de novedad. El amor es inventivo de una novedad más allá de la norma. Es lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 13. Yo creo que para una ciudadanía creyente es la hora del amor, no la hora de la misericordia chata, de cerrar los ojos sobre los delitos, de encubrirlos con el pretexto de la misericordia. Es el momento del amor, es decir, de la inteligencia del corazón, una inteligencia inventiva y creativa, ¿sí? Para ir más allá de la crisis. Yo creo que es la hora de inventar nuevas cosas a partir de nuestra conciencia ciudadana.